Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti, oh, traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me
hacer, Señor, tu voluntad. Y yo me abro ante ti. Oh, sí, Señor, me expongo ante ti. Sí, Señor Jesús. Y yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Sí, Señor. Yo me ofrezco, yo me entrego, yo me abro y me humillo, Señor, ante ti. Hoy me abro ante ti y me expongo ante tu luz y presento todo lo que soy, Jesús. Oh, sí, y yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Sí, Señor. Y hoy me abro ante ti y me expongo ante tu luz. Presento todo lo que soy, Jesús. Sí, yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Hola, buenas noches. Una vez más, es un placer poder volver a encontrarnos por este medio y poder tener este tiempo de adoración que hemos tenido con esta hermosa adoración, poder entrar a la presencia de nuestro Dios y ahora poder reflexionar en esta palabra que hemos venido mirando en estas 2 últimas semanas y que hoy vamos a ver la última parte concerniente a este falso Mesías profetizado en la palabra del Señor y que no sabemos cuándo va a manifestarse, solamente contamos con las profecías y la palabra que las Santas Escrituras nos revelan. Vamos a estar mirando y dando inicio a este tema en esta noche con un pasaje en el libro de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 26, dice así: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto es una pregunta que hace el Señor en aquella época, pero que también es para todos nosotros. Si nosotros creemos de que si nos toca morir o el día que nos toque morir, si creemos de que por haber creído en su palabra, por creer en sus promesas, no vamos a morir eternamente.
Es importante de que nosotros esto lo tengamos presente, porque todo lo que hace a los acontecimientos que se viven en la humanidad siempre está en juego nuestra vida y por ende está en juego nuestra salvación. Vemos de que hay muchas situaciones que hacen de que muchas personas mueran, situaciones que se viven y que hacen que las personas partan de este mundo y que nosotros no estamos exentos. Sin ir más lejos, esta situación de esta cuarentena, esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial, nos pone a todos en un estado de riesgo. Entonces es importante de que nosotros reflexionemos y partamos en esta última parte de este tema con esta palabra que el Señor nos dice, nos pregunta que si creemos de que si una persona o si nosotros morimos, si creemos que en Él tenemos vida eterna. Bien, ahora vamos a irnos a un pasaje en el libro de Mateo capítulo 24. Estamos mirando y siguiendo de acuerdo a lo que habíamos visto la semana pasada, cuándo puede llegar a aparecer este falso Mesías, cuándo sería la segunda venida del verdadero Mesías, e ir siguiendo los calendarios, las fechas e incluso los acontecimientos profetizados en la palabra del Señor. En el libro de Mateo capítulo 24 vamos a mirar que las Santas Escrituras dicen en el versículo 34, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vemos en este pasaje de que el Señor dice de que no pasaría esta generación sin que esto aconteciese. Veíamos la semana pasada que este rabino mesiánico que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, él toma y cree que de acuerdo a la revelación y a la interpretación de esta palabra, de que desde el año 1948, cuando Israel es ya formado en nación o tomado ya como un Estado nacional, que a partir de ahí se pone en vigencia la última semana profetizada por el profeta Daniel. Y que en el año 2018 se culminarían esa primera generación o esa generación de 70 años, de acuerdo a la interpretación del Salmos 90 en el versículo 10, donde dice que una generación para Dios son 70 años y en los más robustos hasta 80 años. Quiere decir que en el año 2028, de acuerdo a la interpretación de este rabino, podría ya estar llegando a un fin, a un culmine de esa generación en donde todo se habría consumado. Por lo tanto, él calcula que en el 2022 puede llegar a aparecer el falso Mesías, el anticristo, como que puede revelarse o puede darse a conocer en ese tiempo, dándose en conocimiento ante todo el mundo. Ahora, eso nosotros no lo sabemos. La palabra del Señor no solamente dice que no pasaría esta generación, sino que dice que el día y la hora no lo sabe absolutamente nadie, ni aun los ángeles. Podemos hablar de acontecimientos, podemos hablar de situaciones que se van viviendo, pero nosotros no sabemos el día ni el año en donde nuestro Señor va a venir. Si nosotros tomamos de acuerdo al calendario judío, actualmente ellos se mueven o consideran de acuerdo al año lunar y al año solar. Ellos hacen una combinación y cada 19 años ellos tienen 7 años bisiestos que los van acomodando cada 3 años. Quiere decir entonces de que ellos en este tiempo se encuentran en el año 5700 y tantos. Entonces, si
realmente se calcula de que tiene que llegar al año 6000, de acuerdo a las profecías y a las interpretaciones, donde cerca puede estar culminando el día sexto, que es cuando el Señor termina la obra del día sexto, y hay un pasaje que dice, porque 1000 años son un día para el Señor y un día 1000 años. Tomando esa interpretación, se podría llegar a decir entonces que de acuerdo al calendario judío están faltando cerca de 200 años, de acuerdo a su interpretación, que no serían 200 años para nosotros, porque en el calendario judío son 254 días, no es como el calendario nuestro que es de 365 días. Esos años son más cortos. Entonces, no se puede decir una fecha exacta porque hay distintos calendarios que se van dando. Sí, nosotros podemos ir mirando los acontecimientos, ¿sí? Y las situaciones. El Señor dijo de que el día y la hora no lo sabe nadie, pero dice que dos personas van a estar en un lugar y una va a ser tomada, la otra va a ser dejada. ¿Qué es lo que hace que una sea tomada y la otra sea dejada? La diferencia está en que una ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, tomando el versículo que leíamos recién, de que la persona, aunque esté muerta, no va a morir eternamente, aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. La diferencia con la otra persona es que nunca ha aceptado a Jesús, o si hasta ese momento no ha aceptado a Jesús, quiere decir de que no va a poder ir al cielo, no va a ser salva la persona por una decisión voluntaria de no haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Ahora, venimos mirando cómo puede llegar a darse la situación, cómo pueden darse los acontecimientos que van arrimando o dándose de una manera simultánea a la aparición de este falso Cristo, que de acuerdo a eso podemos ir mirando cómo se dan los acontecimientos. Ahora vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, vamos a ver la promesa de Dios dada a Abraham. Génesis capítulo 12, vamos a ver en el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra a este lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A partir de esta promesa que Dios le da a Abraham, que es el padre de la fe, van a surgir distintos pueblos. De allí va a surgir el pueblo judío y de allí también va a surgir el pueblo árabe. Ellos van a agarrar distintos caminos, y van a empezar ellos a extenderse, van a empezar a aparecer distintos descendientes, pero esa tierra va a ser el punto de debate, va a ser lo que se va a disputar en el futuro. Y desde allí es donde vamos a ir viendo cómo el enemigo busca la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel, la tierra prometida al pueblo de Dios, para desde allí él tener un gobierno mundial. Vemos de que el diablo va a buscar ir trabajando, ir tomando distintas personas en la historia de la humanidad que van a ir forjándose en medio de los pueblos, se van a ir abriendo camino con una ambición desmedida, con un pensamiento elitista, con un pensamiento genocida, de tratar de apropiarse y de expropiar los pueblos, los lugares, por la fuerza, por la violencia, por los medios, como sea, pero ellos van a tratar de tomar ese lugar para desde allí ellos ejercer un gobierno
mundial. Entonces esta tierra prometida por Dios a su pueblo hace de que el enemigo ponga sus ojos en Jerusalén. Y entonces es allí donde va a comenzar el enemigo a tratar de tomar ese lugar para desde allí gobernar al mundo entero. Usted sabe de que esta persona donde va a surgir son de distintos movimientos. Tiene que haber un movimiento político que va a fusionarse también con el movimiento o con el punto de vista religioso para que pueda haber, como decíamos la semana pasada, un político, un carismático, un potentado de este tiempo que va a cumplir un rol político, pero que va a ser ayudado o acompañado en parte por el punto de vista religioso y que tenían que llegar a un acuerdo. Ahora, usted sabe de que en el año 1743 nace una persona, Mayer Bauer. Este Mayer Bauer, que es de nacionalidad judía, él va a nacer en Europa y este hombre va a tener una cierta cantidad de hijos y esta persona se va a dedicar en un determinado tiempo de su edad, como a los 20 años, 21 años, él va a comenzar a hacer contrataciones y va a ser una persona que se va a dedicar a ser prestamista, se dedica a la usura. Y a partir de ese tiempo, él va a comenzar a formar lo que se va a llamar un banco. Va a convertirse en un prestamista. Pero le va a ir tan bien en el negocio y en la habilidad y en la capacidad que él va a tener, que va a lograr forjarse en medio de este tiempo haciendo préstamos a comerciantes, pero va a llegar el momento en donde él, a través de sus hijos, que va a ir formando distintos bancos, va a comenzar a financiarles dineros a países. Y ya es como que los recursos, el imprimir la moneda, el imprimir los billetes, hace de que esta familia, esta dinastía, forje un poder sobre incluso los gobiernos. Este Bauer, que cuando va a iniciarse, va a unirse a comerciantes que ya venían trabajando con el satanismo, que venían relacionados con las fuerzas ocultas. También es bueno que podamos entender de que cuando estamos hablando del pueblo judío, estamos hablando del pueblo que viene de la tribu de Judá, ¿sí? Y la salvación, como dice el Señor Jesucristo, dijo, viene de los judíos. Quiere decir que viene del linaje, viene dentro del mismo pueblo judío y que va a abrirse camino. Ahora él se va a cambiar el apellido de Bauer a Reuchel. El apellido Reuchel es un apellido compuesto. Reuchel, Rot significa rojo y el resto de la palabra significa signo. ¿Por qué? Porque era un signo de 6 puntas usado como el escudo judío o como la estrella de David, que no es la estrella de David, de un color rojo. Ese color o ese símbolo es con el que van a comenzar ellos a trabajar, pero es un símbolo con el que trabaja el satanismo, ¿sí? Este movimiento o esta persona junto con sus hijos en un determinado momento, en el año 1770, van a ser ellos los que van a fundar el movimiento de los Illuminatis. Los Illuminatis son los llamados defensores de la luz y son los forjadores o los fundadores de la religión luciferiana. Ellos dicen de que Lucifer es la luz, que él es el que trae conocimiento, que trae libertad. Entonces ellos van a hacer pactos con el enemigo. Ahora, la palabra de Dios, si vamos a irnos a un pasaje en la Escritura que dice en 1 de Timoteo capítulo 6. 1 de Timoteo capítulo 6. Vamos a dar lectura. En el versículo 6 dice así. A ver, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas
codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta palabra la va a dar el Señor a través del apóstol, diciendo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese dinero es el que estas personas, esta dinastía, la dinastía Rothschild, es la que va a irse abriendo camino. Es una familia de banqueros que ellos van a irse abriendo camino a través de los recursos, y ellos van a ir fundando los bancos centrales de cada país, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en Suiza, en distintas partes del mundo. Ellos son los precursores de abrir los bancos de cada nación y son los que van a imprimir las monedas. De hecho, una de las frases de esta persona, de uno de estos iniciadores de este movimiento, es que le den o le permitan a ellos administrar e imprimir la moneda de un país, y que no le va a importar quién esté en el gobierno ni quién dicte las leyes, porque ellos pueden comprar todas las personas y van a hacer que las rodillas de los príncipes o de los fuertes de la tierra se doblen ante la seducción del dinero, del poder del dinero. Ahora, yo le voy a invitar a que podamos ver este video en donde vamos a poder clarificar un poquitito lo que significaría la dinastía de la familia Rothschild. Le pido que lo veamos. Para Historias y Relatos vamos a hablar de la familia Rothschild, porque muchos enigmas envuelven el centro secreto del negocio bancario internacional, la casa Rothschild. En 1750, Mayer Amschel Bauer compró el banco de su padre en Frankfurt y cambió su nombre por el de Rothschild, que literalmente significa escudo rojo, pues un escudo rojo se hallaba fijado en la puerta de entrada del banco, representando la señal de los judíos revolucionarios y vencedores en Europa Oriental, según dicen algunos. Mayer se casó y tuvo 5 hijos y 5 hijas. Los nombres de sus hijos eran Amschel, Salomón, Nathan, Kalman, Karl y Jacob James. Su ascensión se aceleró cuando logró los favores del príncipe Guillermo IX de Hesse-Hanau. Tomó parte en su presencia en los encuentros de los francmasones de Alemania. Este príncipe Guillermo, amigo de la dinastía Hannover, obtenía suculentos rendimientos financieros alquilando sus mercenarios de Hesse al reino inglés de Hannover. Fueron esas mismas tropas las que combatieron más tarde contra el ejército de George Washington en Valley Forge, y que también anduvieron por Sudamérica, en el sur de Brasil y en Argentina. Rothschild se convirtió en banquero personal de Guillermo cuando el príncipe Guillermo se fugó a Dinamarca a causa de problemas políticos, y depositó en el banco Rothschild el salario de los mercenarios. Nathan Rothschild, el hijo mayor de Mayer Amschel, llevó consigo el dinero a Londres, y gracias al mismo también él pudo abrir un banco. El oro que sirvió de garantía provenía de la East India Company. Nathan logró una valorización del 400% prestando el dinero al duque de Wellington, quien financió así sus campañas militares, vendiendo también más tarde y de forma ilegal el oro que debía servir de garantía. Estas transacciones fueron el origen de la inmensa fortuna de la familia Rothschild. Fue entonces cuando se inició la banca internacional. Cada hijo abrió un banco en un país diferente. Amschel en Berlín, Salomón en Viena y Jacob en París, y Kalman en Nápoles. Salomón Rothschild era miembro también de la masonería. Mayer Amschel Rothschild escribió en su testamento cómo debía ser administrada la fortuna de la familia en el futuro. Dicha administración recaía en los hijos varones, y sería el mayor quien tendría el poder decisivo y resolvería en cada desacuerdo todas las cuestiones que pudieran suscitarse. Asimismo, todas las cuentas manejadas deberían mantenerse en el más absoluto secreto, particularmente para el gobierno. En 1773, Mayer Amschel Rothschild se reunía clandestinamente en la Judenstrasse en Frankfurt con 12 socios capitalistas de origen judío, adinerados e influyentes. Algunos dirán también que este grupo correspondía a los sabios de Sion, pero no podemos afirmarlo rotundamente.
y se reunían para estudiar un proyecto que, según dicen algunos, controlaría toda la fortuna mundial. Cuenta Herbert G. Dorsey que estos socios capitalistas habían enfatizado, entre otras cosas, el hecho de que la fundación del Banco de Inglaterra habría permitido ejercer una influencia considerable sobre la fortuna inglesa. Declararon también que sería necesario que ese banco ejerciera un control absoluto a fin de que ellos pudiesen crear las bases que permitieran controlar la fortuna mundial. Dejaron constancia por escrito de las grandes líneas de ese proyecto. Según los documentos de Dorsey y William Guy Carr, Pounds in the Game, ese plan iba a ser posteriormente conocido bajo el nombre de los Protocolos de los Sabios de Sion. Vemos en este video de que esta familia, esta dinastía de banqueros, no solamente ellos van a ser personas que van a ser usureros o que van a ser prestamistas en los distintos países en donde ellos se van a ir estableciendo, sino que ellos van teniendo una alianza con las tinieblas. Son ellos los que le van a dar auge y alianza no solamente al movimiento Illuminati, sino que también a la masonería y a la francmasonería. Los masones son los que pueden llegar a mostrarse más públicamente, pero los francmasones son los que están detrás de las bambalinas. La masonería se presenta como un movimiento filosófico, filantrópico y progresista. No se presenta como una mirada o con un tinte religioso. Ellos supuestamente pueden participar de cualquier credo. Ellos incluso se les llama a los criptojudíos, que son los que pueden participar, digamos, en otras religiones y esconden sus principios judíos o sus ideas, sus ideales, y ellos pueden participar de cualquier tipo de credo. Vamos a mirar más adelante el alcance que tiene y cómo se infiltra tanto la masonería como los Illuminatis dentro de la humanidad, dentro de los países, y cómo ellos ocupan lugares de élite, lugares privilegiados de personas que deciden, porque la masonería se presentan como los constructores del mundo. Ellos son los que van a tomar decisiones. Por eso en este tiempo estas personas que no solamente tienen muchos dineros, muchos recursos, sino que también ellos tienen un pensamiento elitista, un pensamiento de superioridad. Ellos miran desde arriba, ellos son elitistas, así, seleccionan las personas y ellos creen que son ellos los constructores del mundo. Ahora, no solamente esta familia Rothschild va a tener, digamos, este auge o estas alianzas de corporaciones y de organizaciones que se van a ir sumando, sino que también ellos en el año 1823 ellos se van a establecer también en Italia, y en Italia ellos van a hacer alianzas con el Papa Gregorio, y a partir de ese momento la familia Rothschild va a comenzar a manejar las finanzas de la Iglesia Católica. Y vamos viendo aquí cómo tanto un linaje que viene por un lado, ya desde aquellos tiempos se empiezan a hacer alianzas con una mirada religiosa que también va a tener, digamos, una difusión o un alcance mundial, porque el escenario va a venir desde aquella época, estos dos brazos que se van a ir abriendo camino, pero que tienen alianza entre sí. Ahora, ellos en el año 1897 van a darle el nacimiento o el auge al movimiento sionista. El movimiento sionista, y que podíamos ver recién en el video anterior, son los sabios de Sion, a los que se les llama, que si bien en el video anterior quien lo hace el video no está seguro de que si están los sabios de Sion o los considerados sabios de Sion siendo parte de este movimiento, pero el movimiento sionista es un movimiento político. Es un movimiento político, pero que no va a buscar establecerse en un solo lugar. Si bien buscan establecerse en un lugar, pero desde allí ejercer un gobierno mundial. No perdamos de vista la promesa de Dios a Abraham. Le dijo que en tierra de Canaán, que allí Dios lo iba a hacer una nación fuerte y que todas las familias de la tierra serán benditos a través de la descendencia de Abraham. Vemos de que esta familia también es descendiente de Abraham,
ellos se identifican dentro de esas promesas, ellos no van a casarse con personas de otras castas o de otros linajes, ellos desde el momento en el que surge todo este movimiento, ellos se van a casar entre ellos, se casan entre primos, entre hermanos, entre tíos, sobrinos y van sosteniendo la dinastía. Algunos piensan o sostienen de que en la actualidad estas son cerca de 400 familias que en este tiempo están dentro de este movimiento, dentro de estos pactos, dentro de esta llamada hermandad secreta, y que ellos son los amos del mundo, así se hacen llamar, que ellos son los dueños del mundo, los amos del mundo, que cada año ellos se van a reunir para decidir cuál es el país que va a tener auge, cuál es el país que va a entrar en depresión, cuál es el país que va a entrar en quiebra económica, o cuál va a ser el país que va a entrar en auge. Ahora miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 10, en el versículo 39. Dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Veíamos en el versículo primero de este tema de que el Señor Jesucristo hace la pregunta de que si uno cree de que aquel que muera en Cristo, aunque esté muerto, vaya a vivir. Vemos de que estas personas, por ese amor a ese dinero, por ese amor, digamos, al poder, a la fama, a estar, digamos, viviendo en un estado superior al resto de la humanidad y creerse ellos superiores, hace de que ellos, creyendo que han encontrado la vida, o de acuerdo al punto de vista natural han encontrado la vida, pero la han perdido. Porque leíamos también que raíz de todos los males es el amor al dinero, y ese amor desmedido hacia el dinero. Dios no dice de que nosotros no anhelemos ser prosperados, ni que no anhelemos avanzar y crecer. Eso es otra cosa. Nosotros podemos utilizar los recursos sin amar desmedidamente y sin que el recurso, el negocio o el emprendimiento ocupe el lugar de Dios. Que el recurso, el dinero, no se convierta en nuestro amo, sino en algo que presta servicio para lo que nosotros anhelamos hacer o desarrollar. Que no sea lo que haga que se doblen las rodillas, como en este caso estas personas. Vamos a ver este video en el cual estas personas se reúnen una vez al año para tomar decisiones sobre todo el planeta. Este grupo ya ha agarrado el nombre de la familia Bilderberg o Grupo Bilderberg. Vamos a ver este video en este momento y vamos a ir ya elaborando algunas opiniones o conclusiones de acuerdo a lo que vamos viendo. Seguramente que usted ya sabe por dónde vamos a ir caminando con lo que resta del mensaje. Y toda una serie de desafíos económicos y políticos de la agenda internacional son los que centran el encuentro anual a puerta cerrada del Club Bilderberg. Rusia, China, el Brexit, el cambio climático y las amenazas cibernéticas son algunos de los asuntos que tendrá sobre la mesa este polémico grupo. Vamos ahora a nuestra redacción porque nos está esperando nuestro corresponsal Pablo Quiroga para ofrecer toda la información al respecto. Hola Pablo, a puerta cerrada, pero se conocen algunas de las personalidades que van, ¿no? Algunos detalles sí te puedo contar, porque para que la gente se instruya más en esto y conozca lo que está pasando. Durante estos días se está desarrollando una reunión, una cumbre a puertas cerradas entre los principales políticos, líderes del mundo, empresarios, dueños de grandes medios de comunicación. No hablamos en concreto del periodista que está reporteando la noticia, no, sino que de personas que toman decisiones, que miran el orden mundial, que buscan también más poder. Hablamos del Club de Bilderberg. Van a asistir 130 participantes de 23 países. Y ya estamos viendo, por ejemplo, los principales rostros que van a estar en esta cita. No se publica el listado completo de todos los que asisten, solamente de algunas personas. De hecho, en la agenda de Mike Pompeo señalan medios que no estaba indicado, pero sí va a estar asistiendo. Y también está el yerno de Donald Trump. Y también participan empresas importantes, empresas que están alrededor del mundo, que tienen un alcance global. Por ejemplo, Microsoft, Bloomberg. También esta empresa que es Daimler, que es parte de Mercedes-Benz, o también la Ford Foundation o Axel Springer, que es uno de los medios conglomerados globales de medios de comunicación más importantes
importantes de Europa, que es una empresa alemana donde tiene distribuciones de revistas, diarios, canales de televisión en más de 35 países. Y así también esto sigue porque se enmarca dentro de un secretismo y un misterio completo. No se conocen en detalles los temas, solamente se conocen los principales tópicos de forma general. Por ejemplo, en la agenda de este año 2019, dentro de los temas a tratar está el orden estratégico estable, el futuro de Europa. Por ejemplo, tuvimos hace muy poco las elecciones al Parlamento Europeo. Seguramente van a estar comentando qué tal estuvieron estas elecciones, estos comicios. También el Brexit, algo que ha evolucionado durante todo este tiempo con distintos cambios o no. ¿Habrá o no un Brexit? También van a estar comentándolo. Las amenazas cibernéticas, muchos han hablado también en torno a esto. Por supuesto, también con el tema de Rusia y China. Hago hincapié en este último país por el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático, y así también lo que ha pasado con Huawei, con esta empresa asiática que está en el foco de la polémica, sobre todo en Estados Unidos. Bastante que hablar en torno a este grupo. Ojalá quisiéramos saber también en detalles en las decisiones que se van a tomar. Y otro detalle importante que marca esta cumbre es en las sedes, son los lugares donde se desarrollan estos encuentros. Porque la principal característica que tienen, por ejemplo, estos lugares que hemos tomado nosotros, es que es muy seguro. Seguridad para líderes mundiales y además para la prensa, para que no pueda acceder. Por ejemplo, este año 2019 se desarrolla en Suiza, en el año 2018 fue en Italia, en el 2017 Estados Unidos, 2016 en Alemania, 2015 en Austria y así va. Esta es una reunión que se desarrolla desde el año 1954, por lo tanto lleva ya muchísimo tiempo. Los medios de comunicación intentan abordar esto, pero no saben también de qué hablar, así que más que todo cubren en torno a la relación sobre el secreto que invoca esta cita de los líderes. Por ejemplo, la BBC titula Grupo Bilderberg: ¿por qué se reúnen en secreto la élite global en un lujoso hotel de Suiza? Es un interrogante que todos tenemos. The Washington Post también habla sobre la reunión donde va a asistir Mike Pompeo y el yerno de Donald Trump, que dice que se dirigen al encuentro en una misteriosa reunión de la élite global. También el Clarín en Argentina, en Sudamérica, el misterio del Club Bilderberg, invitados poderosos y secretos. O lo mismo también en Reino Unido, el Rotativo Express, en donde señala lo mismo. Todos dicen, aquí hay algo extraño, aquí hay sombra, no podemos saber. Es una influencia que intentan ejercer los más poderosos dentro del orden mundial. Aquí parece que para que el periodista pueda saber algo debe convertirse en un verdadero espía, ¿no? Gracias, Pablo. Y en este contexto hemos conversado con la autora del libro Club Bilderberg, Los Amos del Mundo, Cristina Martín Jiménez, y el analista internacional Ángel Guillén. La experta defiende que este elitista grupo decide las políticas de los poderes globales, mientras su oponente sostiene que Bilderberg no va más allá de ser una plataforma para el intercambio de opiniones. Entre los argumentos que encontramos para evidenciar que Bilderberg mueve los hilos de la política y de la economía, podemos encontrar sucesos, hechos internacionales que ocurren después de las reuniones Bilderberg, como la crisis internacional de 2007, como el apoyo a determinados líderes políticos que pasan por las reuniones y después se convierten en presidentes de gobierno, como Bill Clinton, Blair, aquí en España Pedro Sánchez. Las democracias y los países en sí tienen sus mecanismos y sus formas para decidir, al fin y al cabo, qué políticas utilizan y qué políticas llevan a cabo. Y podemos decir que al final el Club Bilderberg es un club influyente que puede tener una cierta ascendencia en política económica de los países, pero no un decisor como tal. Otros motivos que argumentan y que evidencian su papel en la política internacional y en la economía internacional es ver cómo están presentes los grandes fondos internacionales, los llamados también fondos buitres, que mueven todos los hilos de la economía y que deciden invertir en determinados países o retirar su dinero cuando no les resultan interesantes. Aquí en España acaba de aterrizar, por ejemplo, uno de los grandes bancos Rothschild, y está captando a los grandes banqueros para aumentar sus activos. Es un debate entre libertad económica, libertad comercial y proteccionismo, como estamos viendo ahora en este ejemplo de guerra comercial
que estamos viendo entre Huawei y Estados Unidos. Yo creo que al final hay dos modelos claros. Uno, proteccionismo, primero los de casa, como resumen, y segundo, globalización y también esa posibilidad del libre mercado, que es lo que están defendiendo pues Europa y un poco los nuevos países desarrollados. Vemos que este grupo elitista, ellos se creen dueños del mundo. Ellos son en realidad los que han fundado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. ¿Le hace ruido? ¿Ha escuchado esta palabra en este tiempo? En el gobierno anterior y aún en este, que estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Los fondos buitres son inversionistas que cuando ven a un país quebrado, ellos van a comprar, van a hacerse cargo de la deuda, que es muy posible que le pueda llegar a pasar a la Argentina, algo así, de que ellos vengan y se hagan cargo de la deuda que un país no puede pagar, y ellos después deciden qué se hace y qué se deja de hacer en dicho país. De esta manera es que ellos se han ido apropiando y han ido expropiando a todos los países, se han ido adueñando. Este grupo llamado Grupo Bilderberg, que agarra ese nombre por el hotel en donde se hizo la primera reunión en el año 1954, en donde ellos se reúnen allí por primera vez, y de allí en adelante todos los años ellos van a empezar a tener reuniones para ellos decidir qué es lo que se hace en los distintos países. Ellos son los que en la Primera Guerra Mundial, estos banqueros, esta familia, esta dinastía llamada Rothschild, unidos a otros banqueros y a otros inversionistas, ellos van a ir financiando, como por poner un ejemplo, los distintos países que se van enfrentando en las guerras. Usted sabía que cuando un país va a entrar en guerra, y como sabe que va a tener que disponer de alimentos, de recursos, de medicamentos para el ejército, incluso la comida y todo lo que van a necesitar para tratar de ganar esa guerra, ellos tienen que pedir un préstamo. Y ese préstamo se le pide a estos banqueros. Porque estos banqueros, estas personas que levantan estos bancos, como por ejemplo el Banco Nacional de Estados Unidos, lo que ellos comenzaron a hacer allí es imprimir. Y los presidentes que buscaron oponerse a esta dinastía, como Jackson o como el presidente Lincoln, que fueron asesinados, John Kennedy, que se opusieron a toda esta fuerza oscura, esta hermandad oscura, que eran los que manejaban los recursos y son los que manejan los recursos, porque la moneda, el dólar, que es la moneda internacional mundial, lo único que hace esta casa, como en distintos países, es producir. Ellos producen. Es como decir, la Argentina, que necesita, por decir, millones de dólares, ellos los imprimen y lo prestan, porque ellos tienen la máquina de imprimir, y es una casa que no es auditada por nadie, no le rinde cuenta a nadie. Ellos están por encima de los gobiernos. Ellos buscan tomar el lugar de Jerusalén para desde allí tener y ejercer un gobierno mundial, porque ellos son judíos. Y ellos desde el año 1948, de hecho antes, en el 1919, ellos ya comienzan a hacer todas las gestiones, todo el movimiento sionista, para tratar de traer a todos los judíos o a todos los de la nacionalidad judía para poder establecerse en Jerusalén y que se pueda formar el Estado. Hubieron arreglos económicos, hubieron coimas que se dieron para que todo esto se pudiera dar. Ahora, el judaísmo digamos, los israelitas o los israelíes son distintos, y los sionistas son otros también. Si bien vienen de un linaje judío, pero no defienden al judaísmo. De hecho, ellos van a batallar en contra del pueblo palestino, y ellos van a buscar establecer un gobierno nefasto, un gobierno genocida, un gobierno que busca gobernar a todos los países. Ellos están en contra de todo tipo de vista o de trabajo religioso. Ellos van a ir en contra de eso, aunque por el momento ellos se muestran abiertos, y aunque para el mundo puedan pensar que son simplemente personas que son inversionistas y que viven una ilusión, en realidad ellos hacen alianza con las tinieblas, y ellos vienen en serio a tomar el mundo, y en realidad
desde allí, de ese seno de esas personas que no sabemos de dónde ni cuándo, pero sí va a surgir una persona, porque ellos vienen ocupando distintos cargos políticos, cargos gubernamentales en distintas partes del mundo. Ellos se van estableciendo porque ellos se mueven en todo el planeta. De hecho, ya se están estableciendo en China, se están estableciendo en todos los países con este pensamiento y con estos recursos. Ahora, yo le voy a invitar a que podamos mirar este próximo video. Como suele suceder a quienes se manifiestan contra el sionismo, es decir, contra las políticas racistas y opresivas del régimen israelí, se las tilda de antisemita, incluso a personas de origen judío, como rabinos y académicos en todas partes del mundo. Sin embargo, sionismo y semitismo son dos conceptos diferentes. ¿Qué es el sionismo? Se trata de un movimiento político que tiene su origen a fines del siglo XIX en Europa, bajo la sombra del periodista y escritor húngaro Theodor Herzl, cuyo objetivo principal era la migración del pueblo judío hacia lo que definen como Tierra Prometida, territorio que se extiende, según Herzl, desde el arroyo de Egipto, el Nilo, hasta el Éufrates, para formar un Estado-nación para todos los judíos del mundo. Herzl, en su libro El Estado Judío, también manifestó la opción de crear el Estado en Argentina o Uganda. La organización sionista contó con el apoyo de grandes banqueros de la época, como el Lord Rothschild, banquero y político británico de origen judío, quien tuvo suficiente influencia como para que el primer ministro británico, Balfour, realizara una declaración en 1917 prometiéndole la creación de un hogar judío en Palestina. Para comprender a qué apela el sionismo, es necesario conocer las opiniones de su ideólogo, Theodor Herzl, que comparaba a los palestinos con animales salvajes y manifestaba: organizaremos una gran cacería colectiva bien preparada y mataremos las fieras lanzando entre ellas las bombas de alto poder explosivo. Con el genocidio llevado a cabo por los nazis, el proyecto de un Estado judío en Palestina se convirtió en clamor mundial, y los dirigentes sionistas aprovecharon la oportunidad para fundar el Estado de Israel en 1948 con la ayuda de la ONU. A partir de entonces, la ideología sionista siguió al pie de la letra los conceptos de su fundador y perpetró un genocidio contra el pueblo palestino que perdura hasta el día de hoy. Lo que hace el sionismo es utilizar al judaísmo para justificar sus crímenes en supuesta defensa de la religión, pero lo que termina haciendo es dañar la imagen del judaísmo, un credo que verdaderamente predica la justicia. Pero entonces, ¿oponerse a las políticas del régimen israelí es ser antisemita? Según la Real Academia Española, semitas son los descendientes de Sem, hijo de Noé, y pertenecen a algunos pueblos formados por la familia de los árabes, hebreos, entre otros, aquellos que son originarios de Palestina, Siria, Líbano, Irak y otros países de la región, forman parte de los pueblos árabes considerados semitas. Por lo tanto, el uso por parte de los sionistas del término antisemita, principalmente utilizado contra los que se oponen a las políticas del régimen de Israel, es absolutamente incorrecto. El sionismo se esconde en la religión para cometer sus crímenes, pero nada tiene que ver con el judaísmo. Vemos en este video que acabamos de ver de que el sionismo no tiene nada que ver con el judaísmo, y que el pensamiento o la filosofía o ideología sionista es una ideología que no solamente hoy está siendo promovida y ayudada por personajes o por linajes judíos, sino que también hoy por personas que no son judías, países o presidentes o movimientos que están vinculados a los Illuminatis, a los masones, y que por ende, de acuerdo a este movimiento elitista, ellos también van teniendo ese pensamiento porque van teniendo alianzas, porque ellos van comprando los países. Los presidentes que van quedando al frente de los gobiernos no son ellos los que gobiernan. Cuando hay reuniones en donde se van haciendo las alianzas, los tratados internacionales, bueno, es bueno saber de que estas personas que manejan los recursos o las finanzas del mundo son los que van a terminar decidiendo. Hoy la Argentina no es quien decide
cómo se va a conducir la Argentina, sino que los que están decidiendo son los del Banco Mundial, que son los que le han hecho el préstamo y van a empezar a ejercer sus puntos de vista, sus principios que tienen que ver con bases satánicas, que tienen que ver con principios negros del ocultismo, que van a ir tomando participación en distintos países que todavía no los han logrado conquistar, pero que van en camino. Ahora miren lo que dice la palabra en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué le envía a Dios este poder engañoso? Porque dice que ellos se complacen en la injusticia. Ellos no son justos. Ellos dicen que a través del engaño y a través de la injusticia, de ser injusticia con el mismo ser humano, es lo que ellos encuentran placer, encuentran alegría. Por eso este movimiento sionista busca tomar el lugar de Jerusalén, porque dice que él va a buscar el lugar donde está la promesa de Dios para su pueblo, para sus escogidos, para su pueblo llamado desde el tiempo de Abraham para que puedan ocupar esta tierra. Él va a buscar ese lugar. El diablo busca ese lugar y es allí donde la bestia va a buscar entronarse, en esa tierra. Por eso tiene que expulsar al verdadero pueblo escogido, llamado al pueblo realmente escogido de parte de Dios. Ellos le van a hacer la guerra y van a tratar de correrlo de una manera o de otra, para ellos tratar de tomar posesión de ese lugar y desde allí entronarse. Dice que él va a ocupar el lugar del templo. Cuando se levante ese templo, él va a buscar tomar ese lugar para poder desde allí gobernar. Ahora actualmente el presidente que está gobernando el pueblo de Israel es sionista. El gobierno es sionista. Es un gobierno, vuelvo a repetir, que no mira solamente gobernar allí en Jerusalén, allí donde están todos ellos, sino que ellos tienen una mirada de poder alcanzar el mundo entero. Ahora, miren lo que dice la Escritura. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, dice así, Apocalipsis capítulo 13. En el versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjense de que él tiene esa libertad o ese campo de acción a través de los recursos. Ellos van a buscar combatir contra el pueblo escogido y vencerlo. Ellos mismos son los que van a combatir y es como si esto no tuviese sentido. Pero dice que también ellos o esta bestia junto con sus aliados van a gobernar. Dice tribus, lenguas, dice que van a ser naciones. Ellos van a ejercer ese poder porque desde allí ellos van a buscar manejar el mundo entero. Y desde allí ellos van a buscar expulsar al verdadero pueblo que es el pueblo de la promesa, porque Dios tiene promesas sobre Israel, sobre el Israel que lo reconozca a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Señor y Salvador de sus vidas. Hay hermanos en Cristo que son judíos, que ya han reconocido, y algunos que ya vienen por linaje, que van a reconocerlo al Señor más adelante.
y es allí donde esta promesa va a agarrar total vigencia. Ahora, yo le invito a que veamos este video, que este video es ahora de hace poco. Este video fue grabado, fue subido en el mes de abril de ahora del 2020. Y miren lo que hace el movimiento sionista. Empezamos el análisis en nuestra jugada crítica. Desde Argentina nos acompaña Abu Faisal Sergio Tapia, escritor, político sobre asuntos de Oriente Medio. Desde Venezuela, Luis Agüero, miembro colaborador del Centro de Intercambio Cultural iraní, experto también en de Oriente Medio. A ambos le doy la bienvenida. Comienzo contigo, Abu. Bienvenido una vez más a nuestra jugada crítica. Ponemos hoy sobre el tablero el tema de los prisioneros palestinos, tomándolo como botón de muestra de la política del Estado sionista de Israel sobre este pueblo. Un saludo ante todo a vos, Ray, a la audiencia de Telesur y al compañero en Caracas. Sí, 72 años de ocupación criminal llevamos sobre el pueblo palestino. Tenemos 5.000 hermanos palestinos secuestrados en su propia tierra por las fuerzas de ocupación israelíes en cárceles criminales sionistas. Recordemos que tenemos 180 niños prisioneros secuestrados por el régimen, por la entidad sionista. Y algo muy importante, 700 compañeros prisioneros y prisioneras se encuentran en estado de salud crítico. Sumado a esto, 200 prisioneros palestinos también, pero ya con enfermedades terminales, no tienen ningún tipo de asistencia médica. Esto hay que recalcarlo. Lo que decía el informe, 17 compañeros en la prisión de Ramla se encuentran y se debaten entre la vida y la muerte. Las cifras de la ocupación, desde el año 1948 hasta la fecha, más de 1 millón de hermanos palestinos fueron detenidos. Desde el año 1967, en la segunda ocupación sionista en la Cisjordania ocupada, en la capital palestina Al-Quds, sobre la Franja de Gaza, más de 50.000 niños son detenidos por el régimen sionista israelí, un promedio de 900 niños por año, donde el 95% sufre tortura física y psicológica. Recordemos que todos los prisioneros palestinos son prisioneros políticos simplemente por ser dueños de su propia tierra, ¿no? Este es el pecado más grande para la entidad sionista colonialista de ocupación. Y dentro de toda esta pandemia criminal que utilizan con el coronavirus como arma de guerra, en el último informe de marzo, 292 palestinos fueron detenidos en la Cisjordania ocupada, en Al-Quds, la capital palestina ocupada, y en la Franja de Gaza, de los cuales 17 son niños y arrojados a las cárceles, prisiones sionistas, donde no hay ningún tipo de seguridad justamente para combatir el coronavirus, sino al contrario, los exponen totalmente. Y algo muy importante, se los secuestra de las casas, se los detiene, pero los soldados, junto a los colonos sionistas, van y escupen sobre las puertas, sobre las ventanas, sobre los picaportes de las casas, justamente para llevar el miedo, para llevar la pandemia, para justamente aterrorizar al pueblo palestino, como lo hacen desde 72 años, ¿no? Es parte de la estructura sistemática criminal de ocupación. Por eso es muy importante denunciar esto, cómo están nuestros compañeros en las prisiones de la entidad sionista, donde reclaman sí su liberación, reclaman su justicia, porque están utilizando esta pandemia como arma de destrucción masiva sobre la nación palestina. Gracias, Abu. Mantente con nosotros un par de minutos más. El tiempo es muy apretado, pero quiero aprovechar bien este momento de la entrevista. Luis, también te doy la bienvenida a nuestra jugada crítica de hoy. Como plantea Abu, los prisioneros palestinos son considerados per se prisioneros políticos porque luchan por una causa mayor, que es está relacionada con su tierra, ¿no? Es un derecho que se les ha negado durante años. ¿Dónde queda la comunidad internacional? Saludos, Rey. Fíjate, hay algo muy importante que recordar en cuanto a lo que es el conflicto palestino y lo que hace el Estado sionista de Israel. Tenemos que ser muy enfáticos en que el sionismo no es la religión israelí. El sionismo es un sector fáctico de la religión israelí y es quien gobierna hoy en el país de Israel. Ahora, toda esta historia del pueblo palestino es triste por lo siguiente. El gobierno sionista israelí es un gobierno fascista y genocida. Además de eso, también son antisemitas. Ellos se han abrogado para sí el derecho del antisemitismo cuando se ha hablado mal de ellos o cuando el holocausto. Pero los primeros antisemitas son ellos. Te lo explico.
Los palestinos, no todos son musulmanes. Hay palestinos cristianos, también hay palestinos que son de religión israelí. Pero los tres grupos por igual son sometidos por el régimen de Israel durante todas estas largas décadas de ocupación. Entonces, ese punto de vista nunca lo podemos perder y darnos cuenta de que también el antisemitismo, el concepto del antisemitismo, las fundaciones, museos, los fondos públicos, los fondos privados y todo lo que se erige en el mundo a favor del antisemitismo, lo que hace es apoyar al genocida Estado israelí en su ocupación contra Palestina, contra Gaza. Ahorita, cuando tenemos esta pandemia del COVID-19 y que se está utilizando, como bien dijo el compañero desde Argentina, como un arma biológica en sí misma. ¿Por qué? Porque al no darle la asistencia médica a los enfermos palestinos que están en las cárceles, los estás condenando a muerte. Pero a los presos israelíes y de otras nacionalidades que sí están en esas mismas cárceles, sí se les está brindando asistencia médica, sí se les emitieron salvoconductos, sí se dieron excarcelaciones, pero excepto para los prisioneros palestinos. Es una continuidad de hecho, es una costumbre heredada, es un holocausto silente lo que se está realizando al pueblo palestino. Gracias, Luis. Abu, cuando de prisioneros palestinos hablamos, se pone también sobre el tablero una polémica que no es nueva y sobre todo es alentada por la comunidad judía. Cuando se habla del Estado de Israel, se dice que el Estado de Israel es fiel defensor del pensamiento judío y por tanto a los palestinos, a estos prisioneros palestinos, los cataloga como terroristas y merecen, por tanto, sufrir las vejaciones que el Estado de Israel ejerce sobre ellos. Me parece que es el momento oportuno, sobre la base de los datos que anteriormente ofrecías a la audiencia de Telesur, muy precisos por cierto, cómo decantar, como también lo hacía en su momento Luis Agüero, entre comunidad judía y la filosofía, por llamarlo de alguna manera, del Estado sionista de Israel. Bueno, hay que destacar algo muy importante, ¿no? El sionismo secuestra al judaísmo para justificar sus crímenes, ¿no? Y utiliza esta forma, la religión, para señalar de que son un Estado judío. Realmente lo que son es un Estado terrorista de ocupación, un Estado sionista criminal, es la expresión máxima justamente del colonialismo, del capitalismo en su expresión máxima de tortura, de muerte, 72 años de ocupación sobre la tierra palestina, más de 70.000 palestinos asesinados, desde el año 2000 hasta la fecha, más de 3.000 niños palestinos asesinados, lo que significa que cada 3 días es asesinado un infante palestino por el ejército de ocupación israelí. Aparte de todo esto, vemos cómo sistemáticamente vienen ocupando, robando tierra y destruyendo hogares palestinos, porque la presencia de la entidad sionista es el exterminio del pueblo palestino. Recordemos, más de 260.000 viviendas palestinas destruidas desde el año 1948, en la segunda ocupación desde 1967 hasta la fecha, más de 48.000 viviendas destruidas en la Cisjordania ocupada, más de 20.000 sobre la capital palestina ocupada, Al-Quds, lo que significa esta política de limpieza étnica, ¿no? La destrucción del hogar palestino. Algo importante, dentro de esta pandemia, dentro de esta peste que es también la entidad sionista, utiliza todas las formas de muerte, a través del bombardeo, de la limpieza étnica, pero también ahora con el coronavirus o el COVID-19, como también le quieren llamar la entidad sionista, ¿no? La forma de llevar adelante diciéndole que los prisioneros palestinos no van a recibir asistencia sanitaria, no van a recibir un test justamente para saber si están contagiados o no, es una forma de exterminio, ¿no? Esto es, hay que denunciarlo, lo están denunciando los organismos de derechos humanos palestinos. Es muy importante preguntarse cuánto vale la vida de un prisionero secuestrado palestino en su propia tierra para la comunidad internacional, para los organismos internacionales defensores de derechos humanos, donde están justamente las sanciones sobre la entidad sionista que viola todos los derechos humanos desde su creación, ¿no? Es importante destacar esto, Rey,
porque realmente en un día tan importante hay que levantar la voz de solidaridad con nuestros hermanos palestinos, ejemplo de lucha. Los prisioneros palestinos son el frente de resistencia y de lucha de la libertad de Palestina. Muchísimas gracias, Abu. También le agradezco muchísimo a Luis Agüero su tiempo para esta jugada crítica de Telesur. Hasta la próxima. Vemos en este último video que estos periodistas que van hablando de este movimiento sionista como un movimiento terrorista, genocida. Incluso el periodista argentino habla de 72 años de asesinatos. Si nosotros recordamos la palabra que podía mirar el rabino mesiánico en el video anterior, él habla de 70 años que se han culminado, que se han cerrado en el 2018, pero vemos que desde el año 1948 hasta la actualidad ha sido el sionismo el que se ha entronado, incluso en el tiempo del genocidio del pueblo judío, y que el genocidio, según los historiadores, se da a causa de que esta familia de banqueros traiciona a Alemania, porque Alemania era la que le había dado un reconocimiento de igualdad al pueblo judío en aquel tiempo, antes de que se diese todo el exterminio de los judíos, y cómo Hitler se va a levantar para poder atacar a todas estas personas y que va a asesinar a millones de judíos. Se calcula, incluso los historiadores dicen de que la abuela de Hitler, esto después usted puede buscarlo, hay información, hay algunas que no se pueden corroborar, pero si uno va indagando puede ir llegando al punto en donde se puede ir clarificando todo esto. La abuela de Hitler fue una empleada, cama adentro se diría hoy en día, de la familia Rothschild. Y de repente dicen que la mujer salió embarazada y no se supo quién era la persona que la había embarazado. Se sabe quién fue el padre y la madre de Hitler, lo que no se sabe es quién fue el abuelo de Hitler. Y algunos calculan y deducen de que puede haber sido descendiente de esta dinastía. Ahora, esta dinastía en aquel momento hace un acuerdo con Inglaterra para que Inglaterra le ceda el terreno de Palestina, porque era donde ellos tenían la mira y lo que ellos querían tomar. Cuando ellos llegan a este acuerdo, Alemania se ve burlado, y también en esto entra Estados Unidos también en aquel tiempo, y cuando Alemania se ve burlado es cuando se comienza a desatar aquella furia y bueno, empiezan las situaciones a darse. Esto obviamente que hay otras partes también de la historia, yo lo que estoy tratando de mirar y de seguir este linaje y la participación que ellos tuvieron. Digamos, hay conflictos que llevaron a la Primera Guerra Mundial, al genocidio, que también se suman. No estoy diciendo que esto es lo único que generó o desencadenó estas situaciones, pero que sí sumaron y agregaron a todas estas situaciones que se estuvieron viviendo en aquel tiempo. Ahora miren lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 16. En el versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, fíjese cómo están los tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar hebreo que se llama Armagedón. Fíjese cómo aquí, y que veníamos mirando desde el primer video de estos temas que hemos venido desarrollando, que vemos que acá se encuentra el dragón, la bestia y el falso profeta. La trilogía satánica, y que de la boca de ellos dice que salen tres espíritus inmundos. Quiere decir que ellos también van a extender un poder sobre otras personas, sobre demonios personificados, manifestados, que van a, dice, recorrer a todos los príncipes, a todos los reyes de la tierra, en el mundo entero, y que van a tratar de convocarlo. El sionismo va a convocar a todos los presidentes, a todos los primeros mandatarios de todos los gobiernos del planeta, a que sean parte del sionismo, a que sean parte del nuevo orden mundial, del nuevo gobierno mundial. Va a estar el falso profeta dándole promoción a esta bestia, que va a ser un líder carismático y que va a tener la máquina de imprimir billetes.
no va a tener problemas económicos. Él puede solucionarle la economía a cualquier país porque ellos tienen la máquina de hacer billete, así que ellos económicamente no tienen problema. Y de esta manera ellos van a buscar gobernar al mundo. Ahora, mire qué es lo que dice la Escritura cuando ya se entra a provocar el desenlace. Vea cuál va a ser el futuro de estas personas por no haberlo reconocido a nuestro Señor Jesucristo. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, miren lo que dice la Escritura. 19, en el versículo 19, dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y mire lo que dice el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este que monta este caballo es Jesucristo. Es el retorno ya del Señor Jesucristo. La segunda venida de Cristo tiene dos etapas. La primera, llamada el rapto de la iglesia, en donde dice que las personas van a ser llevadas al cielo, los cristianos, los creyentes. Y dice que la segunda etapa de esa segunda venida es cuando Él ya va a venir como rey. Ya no viene como siervo, no viene como el Salvador, sino que viene como juez. Todas las personas vamos a enfrentar en algún determinado momento a Jesús, de una manera o de otra. O lo vamos a enfrentar, o nos vamos a estar delante de Él como un cordero, como un siervo, como nuestro Salvador, o lo vamos a enfrentar como el león de la tribu de Judá, como juez. En ese momento no se va a poder alegar, con Él no se puede discutir, porque la Biblia dice de que Él es el testigo fiel, de que Él conoce todas las cosas. Él no va a admitir excusas y en ese momento se van a ejecutar los juicios. Y dice que estas personas que engañaron al mundo entero, esta bestia que apoyó su creencia, su fe en el recurso, en el dinero, que es efímero, que es mentira, que es un simulacro, que desde allí mintió y manejó y gobernó al mundo, como lo veíamos en el primer video de estos temas, como este Nimrod, que hizo su torre para llegar al cielo y desde allí unirse al satanismo y creer que puede ser superior a los demás. Este pensamiento y este movimiento elitista tiene un fin, y aunque nosotros en este tiempo veamos de que eso va en auge, eso va a ser algo que se va a desmoronar y que se va a caer cuando nuestro Señor Jesucristo retorne. Toda la humanidad va a ser libertada por nuestro Dios. Todos aquellos que han conocido, aceptado a Jesús, van a ser arrebatados a la presencia del Señor. Y las personas que en aquel tiempo puedan creer, aunque dice que van a ser decapitados, las personas que ya entren a esa época van a ser muertos, porque ya quien lo detiene ahora al enemigo o al inicuo o al hombre de pecado, como se le llama en las Escrituras, es el Espíritu Santo que lo hace a través de la iglesia. Es la iglesia la que se opone a que los principios diabólicos pueden establecerse en el mundo entero. Estos pensamientos que van contra los principios de la palabra, que son atentados contra la integridad física, contra la integridad del hogar, de la familia, en donde se va desmembrando las leyes, los decretos que se van sancionando en el mundo entero, tienen que ver con el sionismo, tienen que ver con un pensamiento que va contra los principios de la palabra de Dios. Por eso es necesario estudiar las Escrituras, porque va a llegar el día en donde esta bestia y en donde este falso profeta ha hecho alianzas con este movimiento sionista y que se mueve en el mundo entero y que le va a dar auge cuando aparezca, cuando surja este nuevo Mesías o este falso Mesías, al que algunos judíos dicen que ya lo conocen y que se están reuniendo en secreto, y en donde seguramente todo este movimiento de equidad y de igualdad que están dando las religiones a favor de una sola religión a nivel mundial, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña, y nosotros debemos de
creer a las Santas Escrituras y guardarnos para nuestro Señor. Pero no es solamente de que el falso profeta y de que la bestia van a correr esta suerte. Miren lo que dice el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Capítulo 20 en el versículo 1 dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vayamos al versículo 10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Usted sabe de que el lago de fuego, en donde va a ser lanzado, dice que el falso profeta y la bestia van a ser lanzados al lago de fuego. El lago de fuego no es un lugar que se encuentra en la tierra. La Biblia habla del infierno que está en el centro de la tierra. La tierra es como una capa de cebolla. Tiene distintas capas tectónicas que van llevando al centro. La Biblia dice que en el centro de la tierra se encuentra el infierno, el lugar de tormento. Pero dice que el falso profeta va a ser lanzado a un lago de fuego, que es algo que está externo, que está afuera. Y dice que allí también va a ser lanzado el diablo. Ese es el final que le espera, tanto al diablo como al falso profeta, como a la bestia y a todos los que le creyeron, a todos los que lo adoraron, que será un tema que vamos a verlo en otro momento. Ya ahora estamos cerrando esta etapa de la victoria inminente de nuestro Señor Jesucristo sobre el anticristo, sobre el diablo, sobre el falso profeta. Que nosotros podamos tomar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que aunque nos toque morir por la causa del Evangelio, sepamos que morir por la causa de Jesús nos mantiene en una vida eterna, que hay salvación para cuando nosotros partamos de este mundo y que podamos creer. No crea al nuevo movimiento, no crea aquello que va en contra de los valores y de los principios de la palabra, porque es un movimiento y un pensamiento que viene desde el infierno. Yo le animo a que usted en este tiempo pueda aferrarse al Señor, de que usted pueda entregar su vida en las manos de Cristo. Y aunque sea difícil este tiempo, aférrese. Pídale a Dios que le dé la fortaleza, que le dé la ayuda para que usted pueda mantenerse firme. Los tiempos son difíciles y seguramente que se van a poner peores, como dice la Escritura. Pero para los hijos de Dios vendrá la fortaleza, vendrá la asistencia desde el cielo para fortalecerse. ¿Quiere que hagamos una oración? Le invito a que cierre sus ojos allí donde se encuentra. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte gracias. Gracias, Dios, porque podemos ser libres de todo engaño, Dios, de las tinieblas, de todo este movimiento. Nosotros no queremos ser parte, Dios, de estos genocidas, Señor, de estas personas que han entregado, Señor, sus vidas en las tinieblas, que han entregado su vida y han consagrado, Señor, todo lo que ellos tienen y lo que son, Señor, a Satanás, sino que nosotros decidimos rendirnos, Dios, en tus manos y servirte y seguirte. Oramos, Dios, para que el poder de la sangre de Cristo bendiga y fortalezca a todos tus hijos en el mundo entero, Señor, y tu iglesia pueda predicar la verdad y pueda enseñar la verdad en todos los lugares y en todos los países. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero agradecerles por el tiempo que dedican. Espero que haya sido de bendición y de ayuda estos 3 temas o 3 semanas que hemos estado tratando este mismo tema, y que usted pueda creer a la palabra de Dios. Siga indagando. Los videos los va a encontrar a los links al pie del canal. Cualquier pregunta, consulta, sepa que estamos para ayudarle en lo que usted necesite. Y no quisiera que cerremos sin que pueda usted, quizás que está por primera vez escuchando de la palabra de Dios, y si quizás que todavía no ha conocido a Cristo y quiere conocerlo, yo le invito a que pueda hacer esta oración.
Repita conmigo en voz alta: Señor Jesús, yo vengo en esta noche delante de tu presencia. Reconozco, Dios, que antes no te había entregado mi vida. No sabía, Señor, de que habías muerto en la cruz para que yo fuese salvo. Pero yo hoy me rindo a tus pies. Oro, Dios, para que me ayudes. Yo te acepto en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Y te pido que me aceptes como tu Hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén, Señor, y amén. Bueno, es un placer, una vez más, agradecerles a los que se han ido sumando en este tiempo. Gracias. Queremos decirles de que les bendecimos, que les amamos y que estamos a su servicio, y aquellos que nos vienen siguiendo de antes, también animarles a continuar, a que compartan el link, y si hay nuevamente algún tema que quieran consultarnos, estamos para servirles. Que el Señor les bendiga y los esperamos en la próxima. Nada fuera de tu amor satisface, ningún error que de ti me separe. No se acaba mi esperanza. Eres fiel, tú eres fiel, Dios. La cruz es mi confianza de vivir. Tu amor